turno de intervención por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Ramírez. Gracias, señor presidente. Lo primero de todo, agradecer al secretario de Estado su comparecencia en el día de hoy para clarificarnos, en la medida de lo posible, todas las dudas que podamos tener respecto a estos asuntos que estamos hoy en la comisión. Me alegra, sobre todo, oírle decir que no se resigna al número de víctimas de violencia de género que tenemos en el día de hoy en nuestra sociedad. Y, sobre todo, mi primera pregunta va a ser ¿qué va a hacer el Gobierno para reducir o eliminar de una vez por todas esta lacra? No solo los 21 asesinados que comentaba la interviniente anterior, sino los 405.694 mujeres que, según datos del Ministerio de Interior, son víctimas de violencia de género. Es verdad que siempre nos quedamos con las víctimas mortales, pero la violencia de género es mucho más amplia que tengan resultado de muerte. Es cierto, también decía, que tenemos, según noticias, un 70% de las pulseras sin utilizar, y es curioso porque es un medio que ha demostrado claramente que sirve como mecanismo en cuanto a la identificación, prevención, en esta cuestión tan necesaria, y por lo tanto es un detalle muy relevante ese 70% que están sin utilizar. Y también queremos preguntarle al secretario de Estado si va a haber una dotación presupuestaria amplia para, sobre todo, las soluciones habitacionales. Está claro que lo que no podemos pedir a las mujeres es que denuncien a sus parejas cuando han sido víctimas de violencia de género y luego devolverles a su casa a que sigan sufriendo ese maltrato, esas vejaciones. Desde luego tenemos que dar una solución global, una solución holística por parte de las administraciones. Es curioso ver que las 3 provincias con mayor número de tasas de afectadas son Madrid, Valencia y Alicante. La verdad es que no las veo demasiado de entorno rural, pero lo que sí demuestra es que hay una ineficacia total de las políticas que se están implantando hasta ahora. Si bien es cierto que el número de muertes han podido reducirse de manera muy leve, es también cierto que el número de víctimas totales de violencia sigue aumentando y, por lo tanto, no podemos, desde luego, congratularnos con lo que se está produciendo actualmente. También quería ponerle foco, en este caso, en el cuerpo de la Guardia Civil. Según las encuestas y, desde luego, según lo que nosotros podemos percibir en el día a día en nuestra sociedad, uno de los cuerpos con mayor prestigio es el cuerpo de la Guardia Civil. Y, sin embargo, el pasado 20 de febrero se produjo un nuevo suicidio dentro del cuerpo. Seguramente este dato habrá quedado atrasado, porque teniendo en cuenta que se produce un suicidio cada 10 días, según datos del Ministerio, pues hablando del 20 de febrero, por desgracia, tendremos que estar hablando de que habrá habido algún nuevo suicidio. Desde luego, esto es un drama que no cesa. Y la pregunta que le quiero hacer al secretario de Estado es si hay alguna medida más, aparte del segundo plan de prevención de suicidios que se estableció en el 2005 y que se ha demostrado a todas luces ineficaz. Está claro que, desde nuestro punto de vista, y viendo los informes que nos han hecho llegar distintos expertos, desde la Asociación Unificada y de otras asociaciones, así como expertos independientes, donde deja claro que el clima laboral en el que están actualmente desarrollando su labor los miembros del cuerpo de la Guardia Civil no es óptimo y que es uno de los causantes de que la prevalencia del suicidio en este colectivo multiplique por 5 la media de la sociedad normal. Desde luego, no nos podemos quedar parados ante esta situación y, desde luego, tenemos que dar soluciones desde los poderes públicos. Espero que el secretario de Estado me pueda decir si va a haber un plan específico, aparte de este segundo plan, o si se ha hecho una evaluación clara de cuáles han sido los resultados. Desde luego, un suicidio cada 26 días no podemos decidir que es una solución y que se están produciendo resultados óptimos. En cuanto al asalto de la valla de Ceuta, nos levantamos día sí y día también con avalanchas masivas de inmigrantes, esa presión que se está produciendo en nuestra frontera sur y que, desde luego, lleva como resultado, como no puede ser de otra forma, pues que cientos, miles de inmigrantes salten la valla, porque, lógicamente, no se puede decir que las soluciones que se están estableciendo en origen sean las óptimas. Yo el otro día estuve en un debate donde estaba precisamente la portavoz que ha hablado de inmigración de Podemos, donde estuvimos hablando de que la situación tiene que dar respuesta a nivel europeo, no solo a nivel nacional. Pero es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad como responsables públicos nacionales y tenemos que establecer soluciones, o al menos soluciones temporales, sino globales. Lo que sí quería preguntarle al secretario de Estado es si existe un número suficiente, en su opinión, de guardias civiles para dar frente o para enfrentarse a estas avalanchas de cientos de inmigrantes, sobre todo teniendo en cuenta que la casuística, las formas de actuar que se están produciendo a día de hoy son muchísimo más violentas, como sí ha demostrado, como sí ha informado en el día de hoy, que ya aparecen con barras de acero, con una actitud muchísimo más violenta. Y también quería saber cuál es el número de guardias civiles que han sufrido heridas tras cada asalto masivo que se está produciendo en las vallas de Ceuta y Melilla. También me gustaría saber qué medios tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso las guardias civiles, para evitar ese asalto y, en su caso, para poder defenderse de estos asaltos violentos que se están produciendo en estos días.
¿Y cuál es el coste que estamos invirtiendo en el mantenimiento de vallado para que sea eficaz? Porque está claro que, a todas luces, viendo el resultado, muy eficaz no están siendo las medidas que tenemos preventivas. Y luego, si se prevé alguna inversión en ese sentido por parte del conjunto del Estado. También quiero saltar a la falta de efectivos. Ha dicho usted que es verdad que en los últimos años las ofertas públicas de empleo para cubrir las vacantes no han sido ni siquiera la tasa de reposición. Hay una falta clara y yo creo que hay una referencia y un aumento de los índices de criminalidad sustentados claramente por un nivel bajo en los efectivos de tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil y como otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cada vez tenemos menos efectivos en las calles y eso, lógicamente, lleva con un consiguiente relajo a la hora de las fuerzas, a la fuerza de la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Decía un portavoz anterior a mí que es una situación, un ejemplo de esta situación es, por ejemplo, un solo agente de policía para los 300 habitantes que se producen en Galicia, por ejemplo, como ratio. Está claro que esperamos que se te pueda dar una solución y, en este sentido, le quisiera preguntar si tiene previsto el Gobierno aumentar la plantilla. He entendido por sus palabras que así va a ser, que va a haber una oferta pública de empleo para aumentar la plantilla de los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y cuándo va a ser esa oferta y en qué términos? Y si considera el secretario de Estado que ese aumento, el aumento del índice de criminalidad, se debe a esa parte de efectivos, que entendemos que sí. Yo siempre pongo como ejemplo que cuando se hablaba de la ciudad de Nueva York hace 25 años, los índices de criminalidad que tenía eran elevadísimos. Curiosamente, después de una labor de introducción de nuevos agentes por parte del alcalde Giuliani, produjo una reducción de esos índices de criminalidad y está claro que hay una relación directa entre un nivel óptimo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el índice de criminalidad. En el caso de las prisiones, bueno, tenemos claro que la situación de nuestros funcionarios de prisiones no es la más óptima y, más que entrar a valorar si la vigilancia que se está haciendo por parte de empresas privadas, que desde luego yo considero que se debería hacer por funcionarios públicos, aunque sea de forma temporal, por necesidades operativas, por un nivel de efectivos ineficiente, desde luego se pueda utilizar como un instrumento ad hoc las empresas privadas. Entendemos, desde luego, de nuestro grupo que nuestras prisiones tienen que estar vigiladas por funcionarios públicos. Sí que le quería preguntar cómo va ese cumplimiento de la propuesta no legislativa que se aprobó en esta comisión en octubre, donde se instaba al Gobierno a mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo, incorporando además un protocolo específico de actuación que reforzaba la labor del delegado de prevención y hacía un seguimiento de esas denuncias. Tenemos claro que nuestros funcionarios de prisiones son de los mejores del mundo, pero desde luego los tenemos que tratar como tal y tenemos que darles la seguridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los CIES, la semana pasada se hacía público el informe de la Defensora del Pueblo, en el que se dedicaba un apartado previo a la precariedad de la situación en la que se encontraba. Yo he visitado, y estoy seguro que todos los miembros de esta comisión hemos visitado en algún momento alguno de los CIES. En concreto, yo he visitado el CIE de Las Palmas y pude hablar directamente con los internos. Es verdad que la situación en la que me habla la portavoz de Podemos no es tan dantesca. Yo, de luego, hablé con los internos. No hablaban en ningún caso de malos tratos sufridos. Es más, requerían, y estaba además con la exdiputada del Grupo de Podemos, quien actualmente es juez de vigilancia del CIE, la señora Rosell, estaba conmigo y hicimos una visita conjunta y pudimos hablar con nuestros internos, y no referían ni malos tratos, ni mala situación, ni malas condiciones. Es cierto que todos los CIES, y por lo menos el que yo conozco, requiere de una inversión en infraestructura. Es una antigua prisión y está bastante avejentada. Y así, a este respecto, me gustaría preguntarle si va a tomar en consideración el informe de la Defensora del Pueblo, en el que se refiere a la precaria situación en las que se encuentran los CIES en el conjunto del Estado, si considera suficiente el número de agentes que conforman la plantilla destinada a los CIE. Y a este respecto sí que le debo decir que en el CIE de Las Palmas había escasamente 3 agentes. Es cierto que la situación, ya le digo, que era de bastante calma. También es verdad que se producía una situación en la que había un número de internos menor de lo que es la media habitual y desde luego, si hubiese un motín, en este caso en el CIE de Las Palmas, considero totalmente inadecuado el número de agentes actuales. Y, por lo tanto, en esta referencia sí que me gustaría saber si le considera usted que con la plantilla que es la que se conforma son suficientes para desarrollar su labor. También si considera que los agentes que trabajan en estos centros disponen del equipamiento y la formación adecuada, sobre todo para hacer frente a situaciones límite, como pueden ser motines, como hemos visto, por ejemplo, en el CIE de Carabanchel en las anteriores fechas. Y si está garantizada la situación
de los trabajadores internos, no solo de los del Cuerpo Nacional de Policía, también hay personal médico, como bien saben, en algún momento también hay psicólogos y otras personas que hacen las acciones allí. En el caso del terrorismo, todos estamos de acuerdo en que España es uno de los países con mayor número de detenciones terroristas en los últimos años. Este dato, desde luego, lo que implica, primero, es que tenemos unos cuerpos y fuerzas del Estado que hacen una labor encomiable, una labor que es de poner en relevancia y que hay que aplaudir, como no puede ser de otra forma, una labor efectiva, una labor rápida. Pero también es alarmante, desde luego, el dato de que cada vez estamos siendo un país que parece que tiene un polo especial de atracción hacia ese tipo de terrorismo yihadista. Solo le quiero recordar que, desde luego, dentro de nuestro acuerdo de investidura, en el punto 149, asegurábamos el compromiso firme y la unión de los demócratas en la defensa de nuestras libertades y contra el terrorismo sobre la base de los pactos políticos ya alcanzados, la cooperación internacional en este ámbito, la eficacia del Estado de Derecho y la memoria de las víctimas del terrorismo, que también manteníamos una estrategia integral contra el terrorismo, persiguiendo a los terroristas y curando donde se encuentren, denunciando y persiguiendo cualquier acto de enaltecimiento y homenaje a los terroristas e impidiendo con todos los medios posibles la propagación y difusión de su diario como un ejemplo de la defensa de la libertad y la democracia y, por supuesto, la necesidad de impulsar el pleno desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, con el objetivo de actuar con determinación contra el yihadismo, reforzando la cooperación policial y judicial. Y en estos momentos tendrán a Ciudadanos siempre de la mano para el cumplimiento completo de estos elementos. Y para terminar, insistiremos en la necesidad de un nuevo modelo policial. Yo entiendo que esto muchas veces parece que es la cuadratura del círculo, pero entendemos que, desde luego, es necesario que nuestros cuerpos y fuerzas del Estado no tengan un tratamiento diferenciado en función de si son un miembro de un cuerpo civil o un cuerpo militar. Entendemos que es una de las necesidades prioritarias de esta legislatura, hablar de un nuevo modelo policial donde se reorganice el actual despliegue territorial de cada uno de los cuerpos policiales, donde se cree un procedimiento de coordinación de seguridad nacional permanente que defina los canales operativos de coordinación y garantizando una cooperación eficaz, donde se promueve un acuerdo marco que iguale los niveles salariales de los cuerpos y fuerzas del Estado. No se entiende que, haciendo las mismas funciones, en función de si uno es Guardia Civil o si es Policía Nacional, haya casi un 30% de menor salario en el caso de los guardias civiles, en algunas. Secretario, ya le aseguro que es así. Lo hablamos con el ministro, le aseguro que es así. Entendemos que también se tienen que racionalizar las compras del Ministerio de Interior, creando un órgano central de adquisiciones y de material y equipamiento. Hay que ser también en la gestión eficientes. No entendemos que se vaya haciendo compras descentralizadas, que al final se haya modificaciones en cada uno de los elementos que se compran. Fomentemos los criterios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso de las fuerzas y cuerpos del Estado, con criterios de transparencia y de participación. Promovamos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mejoremos los mecanismos de participación y representación en los consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en áreas de una mayor transparencia. Promovamos, como no puede ser de otra forma, la creación de un centro nacional de alta especialización tecnológica que unifique la formación del colectivo, porque es verdad que cada vez nuestros cuerpos y fuerzas del Estado afrontan unos riesgos con mayor nivel tecnológico, con mayor nivel de formación y de especialización y, por lo tanto, tienen que estar cada vez mejor formados. Promovamos la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándoles de una mayor conexión con las universidades y con las empresas, precisamente también para eso, para que tengan un mayor conocimiento tecnológico y no tengamos que estemos a la vanguardia, no tengamos que estar retroceso. Y en referencia a lo que comentaba la portavoz de Podemos, en referencia a nuestra PNL para la modernización, según ella la privatización de los CIEs, nosotros en ningún momento queremos una privatización de los CIEs. Lo que establecemos y que lo que queremos es que se pueda ver si una gestión privada, que no titularidad privada, puede ser desde un punto de vista más eficiente y si esos recursos en el ahorro se pueden ir dedicados precisamente a la mejora de las infraestructuras y de las dotaciones materiales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el grupo del PNV.